Para mí, como siempre, es un privilegio, un gozo estar con ustedes, amén. Aleluya. Y bueno, donde quiera que se alabe el Señor, donde quiera que haya un pueblo de Dios, es hermoso, ¿verdad? Bueno, porque el tema que traigo es un poquito largo, lo voy a tratar de ir reduciendo, pero amén, aleluya. para gloria al Señor, amén. Amén. Quiero ir acá a la escritura en Isaías capítulo 48, santo es el Señor. Aleluya. Isaías capítulo 48, y le vamos a dar lectura de su versículo número 3 a su versículo número 6. Amén. Cuando lo tenga puede alabar al Señor. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? La palabra del Señor, que es santa y bendita por sí misma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya vive, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Toma asiento, hermanos. Aleluya. El tema de esta hermosa hora se titula Entendiendo los tiempos y el juicio de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Entendiendo los tiempos y los juicios de Dios. Amén. Si usted leyó esta parte de Isaías, nuestro Dios dice: porque lo que pasó ya antes, ¿qué dice? Lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto, y fue realidad. Amén. O sea, todo lo que Dios dice, manifiesta y publica, se hace realidad. Amén. Y en este sentido, hermanos, no solamente nosotros necesitamos entender los tiempos y los juicios de Dios, sino que a su vez es necesario que lo publiquemos, amén, lo anunciemos, Aleluya. porque aún hay personas que no conocen lo que viene a este mundo. Amén. Podemos hacernos algunas preguntas. Dios ha advertido sobre cada juicio que ha venido a la tierra y ha advertido sobre los juicios que vendrán a este mundo. Sí. La respuesta es claro que sí. Amén. Su palabra lo declara, hermanos. Fíjense lo que dice Jeremías 28:8. Jeremías 28:8 dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Amén. Y en Aleluya. el Nuevo Testamento, Hebreos 1, versículo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Aleluya. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales ha habido y habrá juicios sobre este mundo, hermanos? Pecado. ¿Cuál es la causa y cuáles son las causas? Indudablemente lo que sabemos, el mayor problema siempre ha sido la desobediencia, que es lo mismo que El pecado. el pecado. Amén. Desde un principio, después de Adán y Eva, desde ellos hasta estos tiempos, el problema del hombre siempre ha sido el pecado y la falta de arrepentimiento del mismo.
Amén. Porque aunque haya pecado, pero si hay arrepentimiento, Dios es, aleluya, dice, lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Ahora vamos a ver tres aspectos sobre entender los tiempos y los juicios de Dios. En primer lugar, vamos a ver qué aconteció en el tiempo pasado. ¿Qué está aconteciendo en este tiempo? ¿Y qué es lo que ha de acontecer en un futuro próximo cercano? Amén. Tres aspectos veremos del pasado, el presente y el futuro próximo, porque ya no es un futuro lejano. Amén. Aleluya. Es un futuro próximo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué aconteció en el tiempo pasado, hermanos? En cuanto a los juicios de Dios. Dios, hermanos, siempre ha emitido juicios en tiempos pasados y cada uno de ellos se cumplieron. Amén. Pues la Biblia dice, Dios no es hombre para qué, Mienta. ni hijo de hombre para qué. Se ríe. A veces pasa que nosotros le decimos a nuestros hijos, y te voy a pegar, y nada más se queda en el te voy a pegar, pero no le pegamos. Pero Dios cuando dice algo, Lo cumple. hermanos, lo cumple, porque Dios no es como nosotros. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hijo ya, ay papi, mami, perdóname, y le da el abrazo, y lo abraza, y le hace caritas, ¿verdad? Ay, mi niño, está bien, te voy a perdonar. Por eso hoy en día hay muchos niños maleducados, porque falta corrección. Amén. Por eso Dios no es como nosotros, Dios tiene que corregir. ¿Quién vive? Cristo. Da su nombre. Gloria. Ahora, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Lo primero que sucedió en el tiempo pasado fue, hermanos, el que el hombre, por causa del pecado, Adán y Eva fueron desterrados del paraíso. Amén. Ese fue el primer juicio. Inmediatamente entró la muerte por causa del pecado. Amén. Segundo juicio, entró la muerte, aleluya, por causa de ese pecado. Después de que el tiempo pasó, la Escritura nos habla que Dios vio, aleluya, a este mundo, esta tierra, y dijo, aleluya, que me arrepiento de haber creado al hombre, ¿verdad? Porque va de continuo al mal. Y entonces Dios envió, aleluya, el juicio del diluvio sobre esta humanidad. Amén. El juicio del diluvio. Posteriormente, hermanos, después de que Dios les dio la oportunidad, porque todo esto, hermanos, hablando escatológicamente, se mencionan como las dispensaciones, ¿verdad? Y las dispensaciones son tiempos en el que Dios ha tratado con el hombre y sigue tratando, porque en este tiempo casi estamos terminando la sexta dispensación, que es la de la gracia, ¿amén? Para ingresar a la séptima y última dispensación, que es el rapto de la iglesia y lo que sigue. Que eso lo vamos a ver ahorita adelante. Amén. Aleluya. Después de eso, hermanos, de que salieron del diluvio y que nuevamente la humanidad empezó a extenderse, ¿verdad? Nuevamente la humanidad empezó a crecer, y en vez de los hombres de buscar a Dios y de unirse para buscar a Dios, lo que hicieron fue unirse para construir una torre llamada Babel. Amén. Y ellos decían, bueno, para que por si vuelve a llover o si Dios se vuelve a enviar un juicio, no nos alcance y nosotros estemos en alto, ¿verdad? Pero entonces Dios dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. Y entonces envió el juicio de la torre de Babel. Y ahí confundió las lenguas, y entonces, como en ese tiempo cada uno hablaba, todos hablaban la misma lengua, se entendían, pero en la confusión de lenguas, ahí entonces ya no se podían entender, y se empezaron a crear, a juntar cada uno, ¿verdad? Con el que hablaba francés, con el que hablaba en arameo, y así, ¿verdad? Las diferentes lenguas. Y así se fueron formando los países. Posteriormente, hermanos, conforme sistemáticamente la Biblia nos está hablando de los juicios, después de eso, hermanos, pasó el juicio que Dios derramó sobre Sodoma y Gomorra, que en estos tiempos que estamos viviendo, la humanidad ha sobrepasado el límite de Sodoma y Gomorra. Ahora, hermanos,
de estos juicios cumplidos sobre la tierra, de estos juicios mencionados, Dios nos dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que dice Lamentaciones 2:17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Amén. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Amén. Entonces vemos que lo que Dios, como ya mencionamos previamente, lo que Dios ha determinado hacer, lo hace. Amén. Sí, amén. Porque, Aleluya. hermanos, Dios es santo. Amén. Sí, amén. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y cuando hay pecado, hermanos, Dios tiene que actuar sobre ese pecado para que, aleluya, no se contamine más de lo que ya está contaminado. Amén. Lo que Dios hizo antes en cuanto a los juicios, lo hizo con esa finalidad y ese propósito. Sí, amén. Para que la humanidad no se corrompiera más de lo que ya estaba corrompida. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, es lo que hizo el Señor en cuanto a los juicios pasados, los juicios de antaño. Pero, ¿qué está pasando ahora en este tiempo en el que estamos viviendo? Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto a estos tiempos y a los juicios que están sobre este tiempo? Santo es Dios. Hermanos, Dios está cumpliendo lo que previamente ya manifestó. Amén. Sí, amén. Aleluya. Una serie de acontecimientos que están sucediendo y que los vemos cada día, hermanos. Amén. Los vemos cada día. Estamos viendo repetitivamente en el mundo lo que conocemos y lo que menciona Mateo capítulo 24. Amén. Aleluya. Gloria a Por Dios. eso nosotros no podemos espantarnos de lo que pasa en este mundo. ¿Se acuerdan que en una ocasión predicando les decía en cuanto a este pasaje lo que la Biblia dice? Porque es necesario que todo esto acontezca. Amén. Sí, Amén. amén. Y Aleluya. lo que es necesario no se puede eludir, se tiene que cumplir. Y máxime porque el que lo dijo no fue un hombre, lo dijo Dios. Sí, amén. Aleluya. Lo dijo el Señor Jesús. Santo es Dios. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este tiempo en el que nos encontramos viviendo? La historia nuestra de cada día en estos últimos tiempos. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y como dice la Escritura, y todo esto es principio de Dolores. dolores. Es el principio apenas. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en día la apostasía está al por mayor. Amén. Y fíjese otro de los aspectos que dice, se multiplicará la maldad también. La maldad está más que multiplicada. Santo es Amén. Dios. Está multiplicada, cada día se multiplica más y más la maldad. Y otro aspecto también que está sucediendo en estos tiempos, lo que también declara Mateo capítulo 24 es que el amor de muchos se enfriará. Amén. Y eso está pasando en muchos, no solamente en las personas naturales, los que no conocen a Dios, los que en algún tiempo se detenían en quitarle la vida a otra persona. No solamente esa falta o ese enfriamiento del amor se ha notado ahora ya en el respeto de los hijos a los padres y así en todas las cuestiones, sino también en el sentido espiritual, en el pueblo de Dios se manifiesta esa frialdad para buscar a Dios. Ya no se busca a Dios con un corazón dispuesto, agradecido, fervoroso, ya como que ha apagado, ¿verdad? Ese amor por el Señor. Por eso el Señor en la iglesia de Éfeso le decía en la primera carta, en Apocalipsis, le escribe a Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Recordemos que las 7 iglesias del Apocalipsis representan también
hablando proféticamente o escatológicamente, la condición espiritual de la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Amén. Y ya sabemos que nos encontramos en el tiempo de la última iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, amén, la cual el Señor le dice, ni eres fría, ni eres caliente, sino que eres tibia, y por tanto te vomitaré de mi gozo. Y esa es la condición actual de la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Gracias a Dios por aquellos que se mantienen firmes, fieles, fervorosos en espíritu, que cada día están buscando la presencia de Dios, porque ellos son los que van a ser como las 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas. ¿Verdad? Pero habrá 5 hablando de aquellos cristianos que no estén buscando de Dios, que se estén confiando simplemente porque un día conocieron el Evangelio, que se confían porque quizás son de cuna evangélica y muchas cuestiones y aspectos más, y hay una cierta confianza personal, humana, que no nos da garantía de que un día volvemos con el Señor. Por eso es necesario que cada día, aleluya, nos renovemos, como dice Tito 3:5, en el Espíritu Santo de Dios, renovándonos. Ahora, hermanos, ¿en qué tiempo nos encontramos? Fíjense lo que el apóstol Juan, el apóstol del amor, en primer libro de Juan, primera carta de Juan, perdón, capítulo 2, versículo 18. Y dice así, hijitos, ya es el último tiempo. Amén. Dice, imagínense, hace más de 2000 años, el apóstol Juan escribía a los hermanos de aquel tiempo, de la iglesia del primer para el segundo siglo, y les decía, imagínense, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos, el último tiempo. Amén. Ahora vamos a ver qué es lo que está por acontecer en este mundo. Amén. En cuanto a esos tiempos y en cuanto a esos juicios. Amén, aleluya. Dios, hermanos, cumplirá por completo todo lo que ya manifestó antes, desde los tiempos antiguos, por sus profetas y por sus siervos. Amén. No solamente faltan de cumplir aquellas profecías manifestadas por aquellos profetas mayores como Daniel, como Isaías, como Zacarías. Amén. Porque profecías que Dios les dio a ellos aún están por cumplirse. Lo que le dijo a Daniel en su capítulo 12, cuando le dijo a Daniel, estaba revelando estos tiempos que están por venir, y les dijo a Daniel, pero tú cierra y sella las palabras de esta profecía para el tiempo del fin. Amén. Y se acuerda que la vez pasada también lo veíamos, contrastado con lo que dice Apocalipsis capítulo 22, cuando dice que el Señor le dice a Juan, le dice, pero tú no selles las palabras que yo te he dicho, porque el tiempo está cerca. Amén. Parafraseando un poco lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Juan. Amén. Entonces, cada uno de esos acontecimientos, hermanos, son los que están por venir, hermanos. ¿Qué es lo que está por acontecer en este mundo, hermanos? Reiterando que lo que estamos viviendo son cuestiones que se están repitiendo, porque solamente falta un precedente que acontezca para que posteriormente venga todo lo demás. Y como estamos hablando de entender los tiempos y los juicios de Dios, solamente vamos a hacer mención de lo que viene ahorita para la iglesia, que obviamente no es juicio. Amén. Pues la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar
misericordia. Ya hemos dicho que no representa o es tipo de la iglesia, que antes de que llegara el diluvio, el Señor se llevó a Enoch. Amén. Se lo llevó. Y entonces, lo que está por acontecer, que no es el juicio, ¿verdad?, pero que es necesario mencionarlo, lo que está próximo es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es lo próximo a decir. Porque después de eso, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia, se va a desatar, hermanos, un caos mundial. ¿Amén? Y después de ese acontecimiento, hermanos, viene lo que la Escritura nos dice que es el juicio de la gran tribulación. Pues la palabra del Señor nos dice que no ha habido ni habrá un tiempo como ese, como el de la gran tribulación. Por eso no es la tribulación, dice la gran tribulación, porque no tendrá precedente. De lo que ha acontecido de los juicios de antes, no tienen comparativo con los juicios que vienen, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Hablando específicamente de los juicios, hermanos, podemos hablar de muchos acontecimientos que van a suceder en la gran tribulación. Ya los hemos mencionado. Va a aparecer el anticristo, aleluya, se va a poner el sello, ¿verdad?, del famoso chip, ¿verdad?, en la mano derecha o en la frente, y el que no pueda comprar ni vender, ¿verdad?, no va a poder comprar ni vender el que no tenga ese sello. Muchas cosas van a pasar, pero el tiempo es corto para mencionar todo. Solamente nos vamos a enfocar a los juicios. Amén. ¿Cuál es el primer juicio, hermano, que se va a manifestar en la gran tribulación? Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, de ahí no salimos de Apocalipsis, hermano. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice el Señor en su palabra: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, ¿qué dice, hermanos? Sus 7 sellos. Aleluya. Los primeros juicios que van a venir a este mundo dentro de la gran tribulación, y que la iglesia ya no va a estar. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Aleluya. Porque ya no vamos a estar en ese tiempo. Solamente lo vamos a mencionar para que reafirmar lo que usted y ya sabemos, lo que dice la palabra, pero nosotros no vamos a estar ahí. Amén. Solamente como que vamos a ver, estamos viendo la película, pero no vamos a estar en la película. Amén. Y son, hermanos, los 7 sellos del Apocalipsis. Y esos primeros 7 sellos, hermanos, que nos habla la palabra, hermanos, dentro de los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 caballos del Apocalipsis. Amén. Son los primeros de los 7 sellos. Los primeros 4 son los 4 caballos del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6, 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Amén. El primer caballo del Apocalipsis es el caballo blanco. Amén. ¿Quién vive? Y muchos confunden a ese caballo blanco con Cristo. Por favor, que alguien lo lea. Apocalipsis capítulo 6. 6:2, ¿qué dice? Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Como que pareciera que está hablando de Cristo, ¿verdad? Porque dice que tenía una corona en un caballo blanco y salió, ¿qué? Venciendo Y para vencer. Pero no está hablando de Cristo. Amén. Muchos escatólogos y teólogos creen que este personaje del caballo blanco es el anticristo, porque en la gran tribulación y en este tiempo de los 7 años de gran tribulación, él va a salir para vencer. Amén. Porque en ese tiempo él va a hacer lo que dice la Escritura en el antiguo tiempo:
ese rey voluntarioso, amén, Amén. ese rey que hará lo que él quiere, amén. Bendito Dios. Y hermanos, este caballo blanco representa la conquista en la guerra. Esto es una gran tragedia, porque se le dará autoridad para hacer guerra y para vencer en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Nunca, por leer esa parte, nunca confundamos este primer caballo con Cristo, porque no está hablando de Cristo, está hablando posiblemente del anticristo. Amén. Bendito sea Dios. El segundo caballo es el caballo bermejo, hermanos. Amén. Y dice la Escritura que su misión es quitar la paz de la tierra. Amén. El segundo caballo bermejo, hermanos, es quitar la paz de la tierra. Representa, por lo tanto, la rivalidad destructiva que pone a las personas y a las naciones unas contra otras en un caos de trágica destrucción. Amén. Si ya de por sí existen estos acontecimientos de pueblos que se atacan, ¿verdad? De que personas y todo esto, bueno, pues en aquel tiempo, al desatarse ese segundo sello del caballo bermejo, va a ser completamente al 100% la destrucción de un pueblo contra otro. Amén. El tercer sello es el caballo negro. Su función consiste, hermanos, en pesar el pan en el tiempo de hambre. Por lo tanto, anuncia un tiempo de escasez de alimentos, es decir, es el caballo del hambre. Amén. Amados a Dios. Mire que en ese tiempo las Naciones Unidas están preocupadas, entre comillas, ¿verdad? Porque se cree que para próximos años, ¿verdad?, va a haber escasez de alimentos. Amén. Va a haber escasez de alimentos. Bueno, pues en ese tiempo, cuando se ha desatado el tercer sello del caballo negro, completamente habrá una hambruna mundial. Bendito sea Amén. Dios. Amén. Y el cuarto sello, hermanos, es el caballo amarillo, Aleluya. que representa la muerte. Amén. Amén. Dice que tiene potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar al 25% de los seres humanos de aquel tiempo. Amén. Bendito sea Dios. Si hoy en estos tiempos que estamos viviendo hay mortandad, es decir, el 25% de la humanidad en ese tiempo, hermanos, va a ser aniquilada por cualquiera de estos Alabado sea cuestiones Dios. mencionadas del cuarto caballo, que es el caballo amarillo que Bendito sea representa Dios. la Amén. muerte. Gloria al Señor. Bendito Dios. El quinto sello, hermanos, lo que dice Apocalipsis 6:9, es para manifestar justicia a los muertos por la palabra. Amén. Bendito Dios. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. El quinto sello, hermanos, es lo que va a producir es hacer justicia a aquellos que murieron, amén, por causa de ser cristianos, Aleluya. de aquellos tiempos, de aquellos mártires, como el caso de Esteban, ¿verdad?, que murió apedreado, y de muchos cristianos que murieron en el segundo siglo, los cuales, hermanos, eran puestos en el Coliseo Romano para escarnio de todos los que estaban ahí, y que los leones se los comieran, o que abrazados, hermanos, los juntaban y los paraban en cada parte para quemarlos vivos y alumbrar todo el Coliseo para que fuera un espectáculo de Roma. Bendito sea Dios. Todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes que en aquel tiempo murieron y no negaron a Cristo, sino que se mantuvieron fieles, al abrirse este quinto sello, Aleluya. Dios les hará justicia. Amén. Amén. Dice entonces el sexto sello, hermanos, que habrá, hermanos, un gran terremoto mundial. Alabado sea Amén. Dios. Los científicos tienen temor, ¿verdad?, por la famosa falla de San Andrés, ¿verdad?, porque esto provocará que se va a dividir la tierra y muchos países se van a separar, continentes. Pero
Esto no va a suceder en este tiempo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 6, versículo 12. Gloria. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Amén. Aleluya. En el sexto sello habrá ese gran terremoto mundial. Amén. Amén. Y ese terremoto, hermanos, no tendrá precedente. Pero en ese tiempo, cuando se desate el sexto sello, hermanos, sí va a acontecer, hermanos, en todo el mundo ese terremoto mundial. Bendito sea Amén. Dios. El séptimo sello, hermanos. Dentro del séptimo sello, fíjese, dentro de ese último sello se encuentran, hermanos, las 7 trompetas, la cual menciona Apocalipsis 8:1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron, ¿cuántas, hermanos? 7 trompetas. Dice capítulo 10, versículo 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermanos, Aleluya. cuando se suene la primera trompeta, dice Apocalipsis 8:7. Amén. Aleluya. Fíjese lo que dice. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Amén. Bendito Dios. Este primer ángel que tocará la primera trompeta soltará granizo y fuego mezclado con sangre. La segunda trompeta que tocará otro ángel, hermanos, lo que hará es lo que dice Apocalipsis 8, del 8 al 9. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. Amén. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. La tercera trompeta, hermanos, habla sobre aquella estrella llamado Ajenjo. En Apocalipsis 8, del 10 al 11, dice así: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres que murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta, hermanos, nos habla, dice que fueron heridas la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Apocalipsis 8:12 lo determina así: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Amén. Eso es lo que va a producir la cuarta trompeta, hermanos. Apocalipsis 8. Después de esta cuarta trompeta, sigue dentro de esas 7 trompetas algo muy fuerte para esta humanidad. ¿Qué dice Apocalipsis 8:13? Por favor, alguien lea. Miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar! Después de esa cuarta trompeta, dice que vienen los siguientes 3 ángeles para tocarlas que siguen. Son 3 ayes, amén, que manifiestan dolor sobre la humanidad. La quinta trompeta, hermano, dice Apocalipsis 9, del 1 al 12: una estrella cayó a la tierra y abrió el pozo ¿de qué? Del abismo. Amén. Cuando caiga esa estrella y abra, hermanos, y abra el pozo de abismo, va a desatar una serie
demonios y de cuestiones horrendas que van a venir y atacar a los hombres en aquellos Amados tiempos. a Dios. Ningún dolor que pueda el hombre experimentar en estos tiempos se va a comparar con los tormentos que habrá, hermanos. No en el infierno, sino en la misma tierra dentro de la gran tribulación. Hermanos, la sexta trompeta, dice la Escritura, que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, hermanos. 3/4 partes de la humanidad van a morir al tocarse la sexta trompeta. Apocalipsis 9:15 dice así, gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de caballos eran como cabezas de leones, y de boca salían fuego, de su boca salían fuego y humo y azufre. Le voy a leer el 19 también. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ¿qué dice? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Pero ahí no termina todo, hermanos. Apocalipsis 15:7. Los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles. ¿Qué les dio? 7 copas de oro. ¿Llenas de qué? De la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, la primera copa de la ira de Dios, dice Apocalipsis 6:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Úlcera es como un cáncer que va a caer sobre sus vidas cuando se destape la primera copa de la ira de Dios. La segunda copa, hermanos, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había. Hermanos, todo ser vivo que haya en el mar en ese tiempo va a morir, hermanos. La tercera copa, dice Apocalipsis 6:4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La cuarta copa, dice Apocalipsis 16, del 8 al 9, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La quinta copa, hermanos, Apocalipsis 16, 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La característica primordial de aquel tiempo es que los hombres van a blasfemar y no se van a arrepentir. Santo es Dios. Por eso aquellos que piensan que hace la gran tribulación, no se los recomiendo. Santo es Dicen: Dios. bueno, ya yo nada más me dejó cortar la cabeza y se acabó el asunto, ya me voy. No, no es así nomás. Por eso hay que tener el boleto bien seguro. Ese Amén, boleto tiene- aleluya. Ese necesitamos. El que tiene el Hijo tiene la vida. Necesitamos buscar a Cristo, hermano, porque Él es el único que nos pueda librar del juicio. Y aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero está libre de todo juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates,
y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En la sexta copa va a acontecer la guerra de Armagedón, donde la palabra del Señor dice que el Señor Jesús va a venir ahora sí ya a poner sus pies sobre esta tierra, juntamente con sus santos, es decir, con todos aquellos que nos hayamos guardado para Dios y subamos, también descenderemos con Él en la guerra de Armagedón. Venceremos juntamente con Él porque Él es el vencedor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. La séptima y última copa de la ira de Dios. En Apocalipsis 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo que del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 17, del 1 al 6 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Amén. Satanás, hermanos, después de la guerra de Armagedón y determinado los 7 años de la gran tribulación, dice la palabra que será lanzado al lago de fuego. Aleluya. Antes del milenio, la Biblia nos habla que fue llevado al abismo y atado por 1000 años. Pasado el milenio será desatado y engañará todavía a algunos que salieron del milenio, pero finalmente Dios, hermanos, lo lanzará al lago de fuego. Gloria a Dios. También Satanás tendrá su parte. Amén. Y dice la Escritura en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche Santo por es los Dios. siglos de los siglos. Si usted se da cuenta, dice donde estaba la bestia y el falso profeta. Ya habían muerto. Es que después de los 7 años de gran tribulación, la bestia y el falso profeta, ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Y finalmente, hermanos, el juicio del gran trono blanco. Santo es Dios. Lo que menciona las palabras del Señor en Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y fíjense lo que dice el versículo 20, el capítulo 20, versículo 15 de Apocalipsis: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y recuerde que en ese juicio gran trono blanco van a estar pequeños y grandes, no solamente gente adulta. Es el juicio final para todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Todos aquellos que no, aleluya, nacieron de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver ni entrar al reino de los cielos, porque ninguna cosa inmunda, ni que hace ni practica el pecado, tiene parte del reino del Señor. Hermanos, todo esto va a acontecer en lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia. Santo es Dios. La iglesia de Cristo tenemos que estar preparados. Amén. No tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados. Alabados a Dios. Porque si usted y yo pensamos prepararnos todavía y el Señor nos agarra en esa preparación y no estamos listos, nos podemos quedar. Santo es Dios. Por eso tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes, que tenían sus lámparas
llenas de aceite. Y cuando llegó el esposo, ellas se fueron a gozar con el esposo. Amén. A las 5 que no tenían aceite, se descuidaron, se confiaron, creyeron que estaban bien, pero cuando quisieron entrar con el esposo, la puerta estaba cerrada. Alabado sea Cristo viene pronto, hermanos. ¡Aleluya! El Señor, en Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Y el último versículo, capítulo 20 de Apocalipsis 22 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¡Aleluya! Hermanos, ¡Gloria a Dios! Cristo está a la puerta.